sentido alguna vez una crisis personal? ¿Cómo te ha impactado? ¿Cómo te has sentido? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Filosofía. A Todo Rox. Yo soy Claudia Guerra. Y yo soy Roxana Rodríguez. ¿Qué onda con las crisis personales, Rox? Aprovechando que todavía es enero y que podemos seguir hablando de los propósitos de año nuevo y que de repente se nos viene la cuesta encima en términos económicos. Y sentimos la crisis. Y sentimos la crisis, pues económica, social y emocional. Ajá, decidimos hablar de este aspecto que tiene que ver con las crisis existenciales o las crisis personales y cómo eso afecta pues sí, nuestro cotidiano, nuestro día a día. Son momentos, acontecimientos, como puede ser la muerte de un ser querido, de un familiar, de un animal, pérdida del trabajo, pérdida de una amistad o dejar de ver a seres queridos. Cambio de vida, cambio de continente, cambio de país, cambio de ciudad. Cambio de actividad profesional. Eres una experta Yo soy una experta en las mejores crisis personales. Tú eres una experta en cambios. En estos, cuéntanos un poco más de tu historia. No, en cambios, soy una experta en cambios. No, y en crisis existenciales en los últimos años, pues también, ¿por qué? Bueno, porque te enamoraste. Me enamoré como de la señora que está aquí al lado. Como dice mi mamá. Ajá. Sí, es cierto. Te enamoraste y perdiste todo lo que tenías. Y tenías razón. No pierdes. O sea, ganas otras cosas, ¿no? Pero sí dejas una vida detrás, una vida que ya tenías. Y pues tienes que aprender a vivir con otra vida, con otras formas, con otras cotidianidades. Para hacer el cuento corto, yo trabajé durante muchos años, más de 20 años, 27 años en Monterrey en un medio de comunicación, me enamoré y me vine a Ciudad de México y resultó que lo que yo pensaba que iba a lograr aquí, pues no. Todas las expectativas que tenía Tenochtitlán. Ajá, pues no se cumplieron. Entonces he tenido que reinventarme. He tenido que aprender nuevas cosas, he tenido que hacer cosas que nunca me imaginé que iba a hacer, como un podcast. Es un buen ejemplo de crisis personales, ¿no? Como podemos tener todos en la vida. Incluso hay gente que a lo mejor está haciendo lo mismo y ya no quiere hacer lo mismo, ya se cansó de hacer lo mismo y entra en una situación de conflicto, ¿no? Sí. ¿Dirías tú que una crisis es eso? ¿Un conflicto? ¿Una crisis personal? ¿Una crisis existencial? ¿Es un conflicto interno? Pues es que ¿Cómo lo verá la filosofía? Sí. ¿Cómo lo ves tú que eres filósofa? Sí. La filosofía se ha encargado, o sea, prácticamente se ha encargado de revisar la existencia. Partamos de la existencia. Y la existencia, pues el ser, lo que trabaja mucho la ontología, tiene que ver con que uno no puede permanecer de manera lineal en un mismo estado de ánimo todo el tiempo, sino que realmente lo que sabemos, observamos, conocemos de primera mano es pues que somos como un electrocardiograma, ¿no? A veces tenemos unos puntos de felicidad y otros momentos tenemos unos puntos de tristeza o de depresión o de alegría o de contento, y que finalmente pues de ahí deviene mucho de las preguntas que se hace en la filosofía desde los griegos, desde Platón, pues qué es la felicidad, qué es la paz, qué es el contento, la alegría, la tristeza, como todo. Solo que pues en términos de los griegos pues se hablaba de las virtudes, ¿no? Hay unas virtudes que son heroicas, hay unas virtudes que son intelectuales, hay unas virtudes que tienen que ver con la moral, con la ética. Entonces, sin duda, pues el cuestionar la existencia es la carnita pura y dura de la filosofía desde los griegos hasta el presente. Lo que pasa es que las condiciones de lo que se entiende por felicidad o cómo tener esa felicidad pues han cambiado con el paso de los siglos. Hay momentos donde pues
no sé, leyendo ahora que estuve leyendo la Ilíada, pues en este combate Ujú. daba felicidad ganarle, al contrario, ¿no? Era muy heroico tener estas virtudes de grandes guerreros, De conquista, de ¿no? conquista, Ujú. de combate, más que de conquista, porque era un Más, combate. ok. Entonces, pues eso es lo que les daba felicidad a estas personas, si es que existieron, porque recordemos que la Ilíada pues es uno de estos cantos que aluden a un inicio de muchas cosas en la filosofía, entre ellas pues la escritura. Eh, Sabemos que tenemos crisis existenciales porque como no tenemos una linealidad en nuestras emociones, Ujú. entonces pensamos que cuando se nos mueve tantito hacia donde no queremos, es decir, ay, ya estoy triste, entonces es porque tengo una crisis existencial. Ujú. ¿Cómo le hago para volver a estar feliz, ¿no? O alegre, o sentir contento, o sentir placer, o sentir un gran gozo, o sentir Una gran calma. una gran calma, y bueno, entonces hasta finales del siglo pasado, ¿no? Antes de que empezara el siglo, en los 2000, pues todo era tipo gurú de New Age, de tienes que estar en paz contigo misma, porque si no se va a acabar el mundo y no sabemos qué viene después, y entonces todo el New Age tuvo como todo este auge de todas estas maneras de cómo estar una bien consigo mismo. Que hago una pausa, espérame, Rox. A partir de esto que dices, como que también, no sé, a mí me pasa y yo creo que a muchos, hay muchas fórmulas. O sea, encontramos en redes sociales, en Instagram, en todas partes, muchas fórmulas como que nos dicen cómo estar bien, ¿no? Sí. O sea, y eso también genera, bueno, a mí me genera mucha inquietud. O sea, es como que, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A qué le hago caso, no? Que yo creo que todos tenemos esas grandes dudas, ¿no? Todos Sí. de cómo sentirnos bien, cómo salir de esas sensaciones de que no sé a dónde voy, de que no sé qué quiero, de que no sé cómo moverme, ¿no? En este mundo lleno de artificio, Claro. Uh-huh. ¿no? Y siento que el medio ambiente actual nos confunde más, o sea, está todavía más enrarecido, ¿no? En las redes sociales. Pese a que hay muchas fórmulas que recibimos de todo tipo de influencer, Uh-huh. ¿no? Siento que estamos todavía más perdidos. Sí, es ¿no? como el sentido de la vida, ¿no? Ajá. Sí, que hay un libro, ¿no? Que escribió Víctor Frank Muy bueno. sobre el sentido, Sí. el sentido de la vida. Sí, pero antes de pasar a eso y terminando esta idea, siempre como que estamos en esa búsqueda de estar mejor, de sentirnos mejor. Exacto. Ya no digamos que eso pues es la variable que creo que tú le estás agregando, de ser exitosos, tener dinero, ser reconocidas, que se nos reconozca nuestro trabajo, o sea, eso ya es superlativo de un estrés extremo que le estamos poniendo a nuestra existencia. Uh-huh. Entonces, a lo mejor quizá tendremos que regresar un poquito a las necesidades básicas, ¿no? Que es un poco lo que se puede extraer en los textos griegos. O sea, ellos no tenían problema en el sentido porque no había nada, pues estaban descubriendo el mundo de las ideas, estaban haciéndose las preguntas de quién soy, cómo conozco, qué conozco, esto cómo lo nombro, lo que ahora sabemos como la gravedad, pues cómo se llega a la gravedad. O sea, estaba toda la álgebra, la química, la matemática, así dándose en ebullición. En ebullición, exacto. Uh-huh. Entonces yo creo que primero es no distanciarnos de esa ingenuidad, ¿no? De la gente que de hace 3.000, 5.000 años, no distanciarnos de esa ingenuidad, mucho menos distanciarnos del asombro. Creo que lo que hemos perdido es mucho la capacidad de asombro, como todo lo tenemos ya en digital, luego podemos scrollear, le podemos preguntar al ChatGPT, perdemos mucha capacidad de asombro y nos dejamos de hacer las preguntas, o les hacemos Claro. las preguntas a la gente quizá incorrecta, ¿no? No estoy diciendo que los influencers o el coaching
no sea gente preparada, no estoy diciendo eso, pero creo que las fórmulas, como bien dices, no aplican igualmente para todos porque todas tenemos una historia de vida bien, bien distinta y tenemos procesos de llevar, de trabajar el duelo, de trabajar la crisis existencial también de manera diferente, de nuestra edad, el recurso económico, la preparación intelectual, el país, la ciudad donde vivimos, o sea, son muchas variables. Claro, y también como que pienso en que al hacernos estas preguntas, hemos dejado de que esa pregunta se macere, como Sí. que queremos la respuesta inmediata, Sí. ¿no? Y la buscamos en internet, ¿no? Sí. Buscamos en TikTok el hashtag, Ujú. ¿no? Que me dé la respuesta a esa pregunta que Ujú. necesito. Ujú. Y lo queremos inmediato porque queremos resolver Claro. esa crisis también de manera inmediata, no queremos sentirnos así. Claro. Entonces tampoco le damos tiempo a la pregunta, a la emoción, el cuestionamiento interno, a que se moldee bien Ujú. para poder nosotros llegar a una respuesta, Sí. ¿no? Sí, ¿Qué sí, piensas de sí, esto? no, de acuerdo, nos hemos vuelto intolerantes a la frustración, nos hemos vuelto intolerantes A experimentarlo, a experimentar, a tener en a el cuerpo, en la sentir. mente, Ujú, ¿no? ujú. En el alma, Sí, estas emociones, ¿no? sí. Y también porque hay otras muchas sustancias que nos permiten cambiar ese sentir, esa manera de estar en el mundo. Pueden ser sustancias legales o ilegales. No vamos a criminalizar el uso de las sustancias, salvo cuando tiene un uso indebido. Pero al tener tan a la mano todas esas sustancias, pues se nos hace también fácil, se juntan como todos estos factores, ¿no? La inmediatez de las respuestas, la intolerancia a la frustración y el fácil acceso a ciertas sustancias. Y también pienso en la oportunidad que tenemos como nunca de evadirnos, También ¿no? en las redes, en el scrolleo constante, En el perpetuo, scrolleo, en el streaming sí, constante, sí, en el videojuego permanente. sí, O sea, todos estamos siempre conectados ujú, al menos en transporte público, ¿no? Sí. Los audífonos, al teléfono. Estamos inmersos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos en una crisis, por ejemplo? O en un conflicto interior. Si estamos envueltos en todo esto también, ¿no? También pienso que es generacional y pienso que hay generaciones que lo están viviendo de manera distinta. Nosotros podemos hablar quizá de las generaciones que nos tocan, que, pues, sí. que nos toca, pero también podemos hablar de las generaciones que sufrieron una Segunda Guerra Mundial, Claro. que sufrieron las dictaduras en América Latina, que sufrieron el éxodo, que han sufrido la desaparición forzada en México. O sea, generaciones donde el nivel de crisis existencial tampoco se puede comparar porque cada quien, bueno, yo creo que partiría de esto, que cada quien vive una crisis existencial, siente una crisis existencial de manera bien distinta a otra persona. Ahora ya sabemos que en términos de la neurociencia, pues hay gente que tiene neurodivergencias y que una de esas neurodivergencias pues puede ser una alta hipersensibilidad a percibir la luz, el sonido, la conglomeración. Entonces yo de entrada pensaría que no nos podemos comparar y que la manera en cómo respondemos a ciertos eventos, pues sí, sin duda va a depender de cada quien. Pero también creo que podemos encontrar historias. Y perdóname que te interrumpa. Y cada quien tiene sus propias crisis, Sí. ¿no? O sea, es lo que compartes, ¿no? Que cada quien... Y es intensa. Sí. Para La vive intensamente. La vive intensamente el tipo de crisis que sea, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor a mí una crisis de cambio de casa, como me he mudado de casa y de país muchas veces en mi vida, pues no me genera tanta incertidumbre como le puede pasar a alguien que nunca ha salido de la ciudad, de casa de sus papás, ¿no? Le puede generar más incertidumbre eso. A lo mejor a ti hay situaciones que no te generan tanto estrés que a mí sí, y a lo mejor yo no sé si mi crisis existencial
por renunciar a un trabajo de 27 años hubiera sido más intensa o menos intensa que como tú como yo lo viví. lo has vivido. Sí. Historias de esas tenemos cantidad. A mí me resuenan mucho lo que hacen con estas crisis existenciales los intelectuales de la Segunda Guerra Mundial, especialmente los que salieron de Alemania y llegaron a Estados Unidos: Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer, Fromm, el propio Viktor Frankl, sí es el que escribe. Franklin. El hombre en busca de sentido. Todos los existencialistas de esa época, Albert Camus, el Sartre, ¿no? Sartre, sí. Toda esta corriente existencialista, que no solo es del siglo XX, sino que también ha habido existencialistas en otros momentos de la filosofía, pero quizás los que tenemos más a la mano pues son estos. Pero sí haría una distinción entre quienes son existencialistas y quienes han tenido que vivir, porque o sea, Sartre, digamos, era más o menos burgués, ¿no? Era un filósofo muy bien establecido en Francia, que propone una filosofía existencialista, pero no sé, pienso en otros como Hannah Arendt, que tiene que salir corriendo del genocidio judío de Alemania y llegar a Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante, como muchos migrantes, personas migrantes de este siglo. Entonces ahí las crisis existenciales pues tienen unas dimensiones geopolíticas distintas a lo que a lo mejor nosotras estamos, o sea, migrar siempre es difícil y genera una crisis existencial. Entonces, ahí depende mucho de qué hago con eso, o sea, qué hago con lo que me está, y no en términos de una utilidad económica o de una ganancia de algo que yo le voy a sacar provecho a mi crisis existencial. Obviamente, sí hay cantidad de gente, yo casi creo que todos los que hacen podcast y son influencers dijeron: de aquí soy, ¿no? Me pasó esto, y cómo lo voy a capitalizar. Me parece genial, ¿no? Que la gente encuentre ahí su manera pues sí, por un lado proponer un algo creativo y por otro lado pues sacar beneficio de eso. Me parece correcto. Nosotros no estamos sacando ningún beneficio, ¿eh? No, ojalá, pero si nos quieren empezar a pagar e invitar a dar conferencias, digo, también entramos, podemos hacerlo. También entramos en siendo honestas, en este mundo, universo de, sí, al proponer este podcast, ¿no? Al hablar de este tema, haciéndolo público. Claro, pues también, ¿no? Claro, también hay un beneficio, ¿no? Que entonces distinguir entre beneficio y utilidad. Uh-huh. El beneficio para nosotras, pues al ser docentes, pues estamos muy acostumbradas a tener como estos espacios. Pero pues también creo que el beneficio es tener dinámicas entre nosotras, ¿no? Compartir Compartir lo que platicamos en la mesa. Sí, compartir. Mientras desayunamos. Exacto. Ya si nos quieren pagar, les repito, bienvenidos, no nos vamos a negar no somos iba a decir algo un poco no, político, pero bueno. También es un espacio como otros muchos, uh-huh, en el que platicamos nuestras experiencias, ¿no? Nuestras sensaciones, un poco tocamos justo cómo lo maneja la filosofía, cómo lo vive, y a muchas personas les puede hacer sentido esto que nosotros compartimos, y a muchas otras personas les puede hacer sentido lo que otras personas comparten. Sí. Entonces, volviendo al punto es cómo cada quien maneja las crisis, pues ya dependerá de cada quien. Pero por ejemplo, estos filósofos del exilio que les comento, lo que hicieron es teoría política. Voy a analizar cómo, por qué surge el nacionalsocialista, cuáles son los alcances, cómo hacemos para que no se repita. Es decir, de esta crisis existencial hicieron filosofía. Uh-huh. Que creo que eso es mucho de lo que pasa en casi todos los filósofas a lo largo de la historia de la filosofía. Hay algo que me detona, una necesidad de explicarme por qué existo, qué es lo que le da sentido a mi vida, qué es lo que me hace estar en este mundo, y eso se transforma pues obviamente en una epistemología que es cómo conozco y qué conozco. Gracias a las crisis existenciales pues yo puedo conocerme mejor a mí misma, que es de donde parte Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Es como la premisa de Sócrates, y de ahí deviene pues esta
mayéutica socrática, que es hacernos preguntas todo el tiempo. ¿Qué es el amor? ¿Cómo vives tú la amistad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se puede explicar la gravedad? O sea, preguntas no solo en términos que nosotros podemos aludir 100% existenciales, porque creo que toda pregunta forma parte de la existencia, desde si son preguntas de la física, de la química, de la matemática, de la sociedad, de la economía, de la literatura. O sea, creo que todas las preguntas abonan a nuestra existencia, desde qué libro voy a leer mañana, qué serie voy a ver hoy, qué voy a comer hoy. O sea, todo tiene que ver con la existencia, porque la existencia no es, y creo que aquí hay también como se percibe una existencia, lo que conocemos una existencia trascendental. Casi es que estamos pensando la existencia como cuando yo ya no esté, ¿no? Cuando yo ya me muera, es ahí donde tiene una razón de ser la existencia. Uh-huh. Todo lo que yo haga, que es un pensamiento muy judeocristiano, uh-huh, todo lo que yo haga tiene que estar medido por cuando yo ya no esté. ¿Cómo me van a recordar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo va a quedar mi trabajo intelectual? ¿Quién se va a acordar de mí? Cuando eso es falso, o sea, la existencia es en el aquí y el ahora. Entonces, las crisis existenciales, independientemente del nivel, que hay crisis existenciales que sin duda son complejas, difíciles de transitar, que implican mucha responsabilidad y mucho cuidado de nuestra parte para con nosotros mismos y la gente que nos rodea. Siempre se tienen que ver como que las existencias son para el aquí y el ahora, no para cuando ya no esté, sí, no para cuando pase, se acabe la crisis económica en el país, no para cuando ya no esté Morena, no para cuando ya no, son sí, para el son aquí. Para allá. Y desde mi perspectiva, 100% las crisis existenciales tienen que ver para mí en términos de una ontología, de cómo yo habito mi propia vida, pero también para una epistemología. ¿Qué conozco? ¿Qué me permite conocer la crisis, este momento de crisis por el que estoy pasando? Claro. ¿Qué me permite? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con otras categorías, ¿no? La hospitalidad, el cuidado, la vulnerabilidad, el duelo, la muerte, la vida. ¿Cómo me voy haciendo esas preguntas? Entonces, para mí, las crisis existenciales son la posibilidad del encuentro con mi otro yo, con mi otro ser, con mis otros seres en este cotidiano. Yo diría, no hay que pelearse, no hay que evadirse, uh-huh, no hay que buscar, como decías, fórmulas, pero bueno, ahí sí cada quien, ¿no? Cada quien como le ha ido en la vida, cada quien como ha encontrado, pues igual coméntenos, ¿no? ¿Cómo resuelven ustedes sus crisis existenciales? Sí. ¿Qué han hecho? ¿Qué les han funcionado? Sí. ¿Qué no les ha funcionado? Y no todo tiene que ver con lo intelectual. El semestre pasado que estaba dando bioética, me acuerdo perfecto uno de los ejercicios que les puse a los estudiantes en sus múltiples crisis existenciales que les dieron a lo largo de ese semestre con lo que estábamos trabajando. Les dejé el ejercicio de que fueran a un parque que tuvieran cerca de su casa, que se quitaran los audífonos, los celulares y los zapatos, y que caminaran descalzos en el pasto y que sintieran pues la textura del pasto, la temperatura del pasto, que se recostaran, que vieran al cielo y que luego escribieran como a partir de ahí su experiencia. Y la verdad fueron unas cosas hermosas, bellísimas de lo que pudieron abstraer, que eso pues los distrajo quizá de una crisis existencial que estaban teniendo en ese momento. Entonces yo creo que no hay una solución. Es más, creo que las crisis existenciales no se solucionan, se transitan, se
aprende de esa experiencia, se tiene la certeza de que si viene otra crisis existencial la vamos a poder sobrellevar porque hay una experiencia previa, y pues no se espera uno a que, o no piensa una que como ya pasé esta nunca me va a volver a pasar otra, pues no, tampoco. Claro.